En Montevideo, el viernes 2 de noviembre de 1923, nació Ida Vitale, sobrina de una directora de escuela y nieta de una maestra. De niña recibió la tarea de limpiar cada semana la biblioteca de la casa como excusa para que se acercara a la lectura. Y funcionó. El primer libro propio lo recibió de una docente, El maravilloso viaje de Nils Holgersson, que le abrió la puerta al maravilloso mundo de las letras. A partir de allí, en cada cumpleaños podía elegir el que más le gustara. A la poesía llegó por obstinada. Una maestra practicante de la Escuela República Argentina le dio un poema de Gabriela Mistral que no entendió y se preocupó tanto por descifrarlo que se enamoró de los versos. Al poco tiempo ya estaba escribiendo sonetos a la hora de la siesta que leía pocos días después y generalmente rompía porque no soportaban su propia crítica. Le hubiera gustado ser cantante lírica como la soprano Olga Lain, con quien estudiaba pagando las clases con el dinero que le daban para ir al cine. Sin embargo, vaya uno a saber por qué, se metió en la Facultad de Derecho. Como era previsible, no duró mucho y la abandonó para ingresar a Humanidades, dirigida entonces por Carlos Vaz Ferreira. Docente y traductora, comenzó a publicar poesía, formando parte de la generación del 45 junto a Onetti, Benedetti, Maggi o Idea Vilariño. Fue colaboradora del semanario Marcha y dirigió la página literaria del diario Época. Tuvo 2 hijos, Amparo y Claudio, junto a Ángel Rama, de quien se separó para unirse al poeta Enrique Fierro. Como las dictaduras le temen a la poesía, en el 74 Ida y Enrique se exiliaron en México, donde fue fundadora del periódico Uno más Uno y colaboró en la revista Vuelta junto a Octavio Paz. Volvieron a Uruguay 10 años después. Ida comenzó a dirigir la página cultural del semanario Jaque y Enrique fue designado director de la Biblioteca Nacional. En 1989 se mudaron a los Estados Unidos, donde se instalaron en Austin, Texas, de donde regresó al enviudar hace pocos años. Ha publicado 40 libros de poesía, prosa, crítica y ensayo. Ha sido distinguida con los mayores galardones, entre ellos el más alto honor de las letras españolas, el Premio Cervantes, siendo la segunda uruguaya en obtenerlo luego de su amigo Juan Carlos Onetti. A un saltito de los 100 años, Ida nos abre la puerta a su creatividad ilimitada a través del documental realizado por María Inés Arrillaga, que retrata la ternura que nos demostró que la poesía no es nada sin la vida, y la vida no tiene sentido sin poesía. Es un placer recibir a María Arrillaga, directora del documental Ida Vitale. No voy a ser muy poético cuando te digo qué changa es arrancar con este documental con casi 100 años de vida de esta mujer. Muchas gracias por la invitación. Estamos haciendo este documental desde que tenía 95, Ida. Y sí, con su vitalidad, la verdad que fue un disfrute hacerlo desde el principio y también el vínculo que compartimos. La historia, por lo menos la publicitada, no tanto la escrita, siempre nos habla de los personajes revolucionarios a partir de los años 60, ¿no? Cuando empieza a levantar géneros como el rock, estilos pictóricos o artísticos como el happening, ¿verdad? Y hay nombres que destacan mucho. Y sin embargo quedan olvidadas estas generaciones que también fueron revolucionarios en su momento, sobre todo en una mujer que aparece en la vida pública como artista, en una época donde las mujeres tampoco tenían tanta visibilidad o por lo menos no podían tenerla. Es una generación que de algún modo también sí tuvo Ida su lugar en esa generación y Idea Vilariño, Amanda Berenguer, María Inés Silva Vila, que era mi abuela, y de hecho ahora como se restauró la Galatea, que es la imprenta que tenían José Pedro Díaz y Amanda Berenguer, con la que editaron los primeros libros de esa generación y pudieron darle voz también a los escritores y escritoras de ese momento. Y bueno, después la vida de Ida fue, como contaban recién, por distintos caminos, en distintos países y por suerte hoy tiene un gran reconocimiento. Es verdad. De alguna manera, por lo que acabas de decir, vos tenés el privilegio de tener un feedback por el lado de tu abuela, pero como documentalista, muchas veces el documentalista, en el buen sentido de la palabra, invade
ya sea un hábitat, ya sea un ecosistema, ya sea la vida de una persona o de muchas personas, justamente para eso, para mostrarla al mundo. Y es un trabajo muy delicado el del documentalista, porque cuando vos haces una película, bueno, tenés un guión, tenés un equipo de trabajo, esto y lo otro, hay un contrato de por medio. En este caso me imagino que el contrato es muy dinámico, ¿no? Y va cambiando y se va acomodando a medida que se van desarrollando estos documentales. En este caso fue muy particular porque la conozco a Ida de toda la vida y en el momento que ella se vuelve a vivir a Uruguay en 2016, 2017, ahí las familias otra vez vuelven a estar más cerca y nos empezamos a ver más seguido. Ida y Enrique fueron siempre muy amigos de mis abuelos y hay como una gran unión familiar. La hija mayor de Ida, Amparo Rama, y mi madre nacieron en una casa compartida entre Ángel Rama e Ida Vitale y bueno, Carlos Maggi y María Inés Silva Vila, que eran mis abuelos, que al no tener medios para cada uno tener su casa, en el año que se casaron, alquilaron una casa juntos y ahí publicaron sus primeros libros, nacieron las primeras hijas y entonces Ida estuvo siempre en mi vida de alguna forma, en algunos momentos más en verano, cuando venían de visita, cuando podían. Y desde esta relación más habitual, desde que ella vive en Uruguay, también fue como una propuesta de hacer esta película que a los meses surgió que ella ganó el Cervantes y se dio que pude viajar con ella y su familia a documentar ese momento y a partir de ahí a ir por primera vez a su casa con la cámara y filmarla. Y desde el principio fue muy natural, no se interrumpió claro, el tú vínculo. te criaste en ese ámbito de alguna manera, eras como parte de, ¿no? De alguna manera, sí, se ha hecho más habitual en los últimos años porque ella vive acá, pero bueno, a partir de un equipo muy chico con Inés Vázquez, que es también la productora y sonidista, y bueno, después en la segunda etapa de montaje, junto a Silvia Meyer, que es la música, y los diseñadores Martín Batallés y Gabriela Costoya, se dio un intercambio en un equipo reducido, entonces también fue otra dinámica de hacer una película. Me encanta el título, una joven poeta de 99 años. Eso es como el storyline del título, que es Ida Vitale, porque fue imposible cambiarle el nombre que la representa tanto, ¿no? Como sí, con esa vitalidad. Pero digo, más allá de la vitalidad, ¿no? En una época en la que estamos mirando a nuestros mayores, o por lo menos estamos intentando como sociedad el mirarlos con otros ojos, el sacarlos de esa situación infantil a la que los volvemos muchas veces cuando llegan a una edad. Estamos hablando de una mujer de casi 100 años. Estamos hablando de una persona que lamentablemente en muchos aspectos ya pasó una edad en la que prácticamente se desecha a las personas. Y tú lo que destacás es su vitalidad, su creatividad, su lucidez y el hecho de estar llegando a cumplir un siglo. Y recalca, una joven poetisa de 99 años. ¿Qué nos podés contar de la mirada de la poetisa de lo que es la vida? Lo primero que me llamó la atención para generar este retrato en movimiento fue su asombro, su curiosidad, lo que decís, su forma de mirar el mundo tan atenta, detenida y en conexión permanente con un diálogo, con una persona, con un animal, con una planta. Hay una transmisión al estar con Ida y charlar o caminar una cuadra de su forma tan particular de ver el mundo que merece ser compartida y también es como el desafío que tenemos como equipo con esta película y de lograr mostrar cómo ella logra hacer aparecer también las cosas con las palabras y poetizar la realidad y llegar a su poesía, que es una maravilla y es transformadora. Es una pregunta que te hago, ¿no, María? Es una forma, esta visión de Ida, estas características que vos estás destacando de ella, de su andar por la vida, lo decías, por la calle, se veían esas imágenes de Ida tocando, no sé si con una pinocha o con qué, estas florcitas que crecen, que las conocemos más como rosadas y rojas, ¿no? Estas eran particularmente amarillas, que crecen en un ramillete, que generalmente estaban en los jardines de las abuelas. Totalmente, con un olor muy particular. Que después daban esa frutita verde también.
nos demuestra que cada vez que nos levantamos volvemos a ser ignorantes y tenemos que volver como a reaprender el mundo. Ella me imagino que diría que es una buena manera de encarar cada día y desde ese lugar de la curiosidad y también del azar, del dejarse llevar por el azar. Esas florcitas, también ahí no sé si se llegó a ver, había una telaraña y una araña detenida en el medio. Y ahí estuvimos descifrando mucho rato a ver qué es lo que le pasaba a esa araña, cómo era esa tela y todas las escenas de la película de alguna forma tejen esta forma que ella tiene de ver la realidad con su poesía y con mucho sentido del humor y frescura, que me faltó añadir eso, como ahí es un deleite estar con ella y compartir. Estábamos viendo imágenes de este episodio en particular al que María hacía referencia y uno muchas veces se pregunta, ¿no?, si esa curiosidad prácticamente infantil, de alguna manera, y lo digo en el buen sentido de la palabra, esa curiosidad pura que a veces tienen las personas, no es el alimento también de la propia creatividad de estas personas como Ida Vitale. Sí, y agregaría que no es infantil porque también es una búsqueda, es algo que ella se propone y en algún poema eso está explicitado. Justamente seguir de alguna forma jugando y apreciando y conectando con el mundo. ¿Qué te parece, María, si hablamos un poco de la dinámica de este documental, por favor? Contanos un poquito cómo encarás este documental, cuánto dura, dónde lo podemos ver. Bueno, ¿cómo fue el proceso? Por favor. Empezó de esta forma familiar, natural, viajando con su familia cuando Ida ganó el Cervantes y empezando a filmar en su casa. Y al volver de ese viaje le propuse a Inés Vázquez, que es una amiga de toda la vida y fue la compañera de toda esta aventura desde abril de 2019, ser la productora de la película. Y también con esto de los rodajes pequeños fue la sonidista, yo filmé, después edité. Y bueno, eso fue como un primer proceso de rodaje a través de 2 años y cuando empezó la pandemia, que se hizo más difícil también el contacto de ver a Ida, ahí detuvimos el rodaje y empecé el montaje de la película, ahí como sumergida en eso, en su obra, en sus poemas. Grabamos en un estudio varios de sus poemas y bueno, fue una búsqueda de escritura con imágenes y sonidos, lo que contaba al principio de intercambio con Silvia Meyer, que es la música, que yo le mandaba escenas, ella me mandaba sus propuestas, en diálogo con los diseñadores que también aparecen como correspondencias en los créditos, porque realmente fue una ida y vuelta de ese equipo y hay un trabajo analógico de todo el diseño del texto que aparece en la película muy lindo. Y bueno, ahora hicimos el estreno hace un año, el preestreno en el Teatro Solís, que fue una maravilla en el marco de Doc Montevideo, que es nuestra casa y que fue muy importante en el proceso. Pero va por su edición número 15 también. Va por su edición número 15 y en principio es la última según cómo conocemos este formato y ojalá vuelva a surgir porque nos ha dado muchísimo, ha sido muy importante en el cine documental todo lo que ellos han generado. Tuviste un documentalista, otra de las cosas, otro de los privilegios que tienen en ese gran trabajo que es el de llevar adelante un documental, es en el de poder explorar también, no solamente en la vida de estas personas, sino en objetos que también tienen que ver con la vida de estas personas. Y obviamente, como estamos hablando de imagen, me imagino que habrás tenido acceso a archivo fotográfico, me imagino, acceso a algún tipo de video, de lo que fuera, y uno se pone a pensar que a veces, por lo menos en mi generación, un juego que se jugaba cada tanto era el de explorar las fotos familiares, que era lo más cercano a un celular que podíamos tener, y que era algo que nos podía tener absortos durante mucho tiempo, revisando nuestra propia historia y nuestra historia familiar, cómo es revisar la historia de otra persona, en la que muchas veces tenés que tenerla al lado para que te vaya señalando también a quienes aparecen en esas fotografías o en esas imágenes. Tal cual, hay una escena, de hecho, de la película que es fragmentaria, que hablamos con Ida de investigar una caja que ella tiene con mapas y adentro tiene fotos de toda su vida y se tira en el piso y nos empieza a mostrar las fotos con una
anécdota para cada una y un recuerdo, pero sin nostalgia. Eso es muy importante, por eso la película hay un solo momento de archivo y el resto es presencia, porque es como ella es. No hay algo melancólico o nostálgico en su esencia, desde cómo la veo. Y esa forma de ser también hizo que la película en algún momento tuvo más archivo fotográfico y al final quedó un descubrimiento de último momento casi, que es la encontramos a Ida en movimiento cuando tenía 35 años, en 5 segundos que aparece ella, que es el único archivo de ella que hay de cine, filmada por José Pedro Díaz, que es un escritor de esa generación que filmaba, y fue un hallazgo de Inés y impresionante. Vos sabés que me quedé con algo que acabas de destacar, que en esa búsqueda o en esos recuerdos que compartías con ella, en este proceso, el último que estábamos hablando, no encontraste nostalgia, no era con nostalgia. Y a veces uno se pregunta si ese no es parte o uno de los secretos de la longevidad, el seguir tomado fuerte de la cuerda de la vida para seguir avanzando, siempre teniendo en cuenta el pasado, pero no mirando el pasado con nostalgia, sino como algo que pasó, que se sufrió, que se disfrutó, digo, en el que nos acompañan todos los sentimientos que nos van acompañando durante la vida. Y Tal que quizás cual. eso sea su personalidad también, ¿no? Sí, es esa búsqueda de aceptación y de lograr contactar con cada cosa que va haciendo en el momento y en la época, y volver a tantas veces en su vida, volvió a empezar, ahí lo contaban cuando en el exilio, después volvieron a Uruguay, se fueron de nuevo, y cuando Enrique muere otra vez ella vuelve, y en una nueva etapa en la que empieza a ser muy reconocida, se da una avalancha de premios, en su propio país también la empiezan a reconocer mucho, y sin duda esa capacidad de ser pura presencia la mantiene de esta forma. Y ella diría que también comer poco y comer chocolate, como en su sentido del humor también. Me hace acordar a mi abuela. María, que a veces las personas se mueven en ciertos ambientes que tienen que ver con la intelectualidad, que tienen que ver, bueno, con ambientes que a veces son muy cerrados, que se vuelven amplios en función de los premios o los reconocimientos que tienen las personas que se mueven en estos ambientes. Pero uno se pregunta sobre la importancia más popular que tendrían que tener personas como Ida Vitale, como ejemplo de vida, ¿verdad? Y como... Yo entiendo que vivimos en una época en la que, si bien la tecnología, hoy hablamos de la tecnología, las redes, internet, nos abren un mundo, a veces uno siente que es rarísimo, porque es un mundo abierto, pero con la cabeza muy cerrada. ¿Qué importancia tienen este tipo, y me disculpo por el término, este tipo de personajes, para poder enriquecernos a nosotros también como seres humanos, y cuánta más visibilidad popular tendrían que tener? Sin duda, muchísima. Es lo que ella transmite, el entusiasmo, esa palabra también, y la pasión con la que vivió toda su creatividad y con la que vive cada encuentro con la realidad, es una enseñanza y una forma sabia de ser que sin duda la tuvo a través de la vida, pero hay algo que también dan los años y un personaje que es, como vos decís, de alguna forma un personaje literario de nuestro país, pero también una persona muy humana y cercana y bueno, que está a disposición de las personas cuando se la encuentra, de los libros. Hay como una vitalidad que también se da entre ella y el encuentro con las personas. Que es María, si yo quisiera buscar ahora este documental, sí, ¿dónde lo puedo ver? Bueno, se estrena, gracias, el 3 de agosto en distintas salas, en Live, Alfa Beta, en Cinemateca y en la Sala B. Y ese jueves va a haber una función especial en el Florencio Sánchez, en el Cerro. Y bueno, la idea es que perdure en cartel, nunca se sabe cuántas semanas va a estar. Es importante la presencia las primeras semanas para que permanezca en cartel. Y bueno, es como el momento que estábamos esperando para
compartir con el público de acá, de su país, y después en septiembre y octubre vamos a hacer una gira nacional. Estamos trabajando con Pablo Maitía en la distribución y la idea es ir a varios departamentos a exhibir la película y poder compartir en todo el territorio nacional. Y ahora te hago una pregunta personal, profesional, María. ¿Se viene otro documental con alguna otra persona destacada del quehacer nacional? Se viene en algún momento otra película, pero va a ser un híbrido entre documental y ficción. Va a ir por otro camino. Está recién en el origen. O sea que esta experiencia fue muy buena para ti. Sí, un gran aprendizaje. María Arrillaga, directora del documental de Ida Vitale, una joven poeta de 99 años. Muchas gracias por esta visita y por esta conversación. Muchas gracias a vos.